Hola, hola amigos, familia, hermanos en Cristo, los saludo con mucho gusto, ya estamos de regreso nuevamente, por lo cual los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, compartan con todas sus redes sociales y contactos y le den like y nos visiten en la página de Facebook Evangelium Viche. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes un tema acerca de esa mentira, de esas falacias que se dispersan, y lo peor es de que mucha gente se engancha y cree esas mentiras. ¿Y a qué me refiero? Es que dicen que solamente hay dos lugares a los que habremos de llegar cuando partamos o finalicemos nuestros días aquí en la tierra. Aseguran estos mentirosos que solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Sin embargo, yo te voy a demostrar esta mentira porque resulta que la palabra de Dios nos enseña otra cosa, y esto que ellos enseñan es antibíblico. Acompáñame. Para desarrollar bien, pues, a profundidad lo que es este tema en el que nosotros creemos que existe ese espacio temporal al que habremos de llegar si es que hemos de ir al cielo, o antes de llegar o disfrutar de la gloria de Dios, vida eterna, cielo, etcétera. Sabemos y creemos, porque la Biblia así nos lo expresa, de este espacio temporal al que habremos de llegar. Dos citas son con las que quiero iniciar el desarrollo de este tema. Vamos a escuchar la primera. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 26. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios. Nos habla precisamente de este lugar al que habremos de llegar, y no saldremos de ahí hasta que hayamos pagado. Hasta que hayamos pagado. Entonces, si nosotros al concluir nuestros días aquí en este peregrinar, llegamos con deuda, con algo de mancha, recordar que al cielo no puede entrar nada manchado, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Entonces habremos de llegar a este espacio temporal en el que habremos de pagar nuestra deuda y saldremos. Vamos a salir de ahí, pero hasta que no hayamos pagado. Jesús es bien claro en este texto de Mateo. Jesús es bien claro, y quiero mostrarte otro texto más que ahí mismo en el Evangelio de Mateo nos habla al respecto. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 32. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda, porque tú me lo pediste. ¿No debías haberte compadecido tú de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no se perdonan de corazón unos a otros. Pues en este texto la palabra de Dios nos habla precisamente y nuevamente de este espacio en el que vamos a llegar. Aquí el ejemplo es de los deudores, y cómo uno no hace o no actúa de la manera de compasión como actuaron con él, hace todo lo contrario y le reclama, se le reclama y le dice: no pudiste haber hecho tú también lo mismo como yo lo hice contigo. Y Jesús remata el texto diciendo: así mismo mi Padre Dios hará con todos aquellos que no perdonan de corazón a sus hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, este lugar al que como católicos nosotros le llamamos purgatorio, precisamente porque llegaremos a purgar, a limpiar nuestra alma para que sea resplandeciente antes de entrar a gozar de esa vida eterna, de ese cielo, de ese reino de Dios prometido a todos sus amigos. Entonces, mis queridos hermanos, el nombre pudiera ser lo de menos. El chiste es de que reconozcamos este espacio del cual Jesús habla en su palabra de Dios, de tal manera que no es cierto que solamente es cielo y solamente es infierno. Hay otro lugar. Sí es cierto que existe cielo e infierno, pero también existe este lugar, este espacio temporal que antes de disfrutar, que al morir, al fallecer en amistad con Dios, de haberlo aceptado, de haberlo vivido, de haberlo servido, de habernos esforzado, habremos de llegar por aquellas manchas que puedan haberse introducido en nuestra vida, y el tiempo nos alcance, la vida nos da no nos dio la oportunidad de desenmanchar esas fallas o errores que pudiéramos haber cometido, aún y cuando hayamos aceptado a Jesús en nuestras vidas. Porque no quiere decir que el aceptar a Jesús y el que yo me esfuerce, me esmere, le sirva haciendo lo que Él me pide con el prójimo, etcétera, no quiere decir que ya soy perfecto o que ya alcancé la perfección y la santidad, sino que es un esfuerzo, y en ese esfuerzo del diario vivir habremos de luchar y de esforzarnos, pero aún así podemos correr el riesgo. Pues somos pecadores, tenemos esa inclinación al pecado y esa concupiscencia que existe en nuestra vida. Entonces, conociendo esto, la misericordia de Dios es tan grande que por eso Jesús afirma que habremos de llegar a ese lugar y que no saldremos de ahí hasta que paguemos, que nuestro Padre Dios habrá de hacer así lo mismo, de ponernos en un lugar para limpiarnos antes de estar a su derecha, antes de estar con Él cara a cara. Entonces, mis queridos hermanos, con esto pues hago hincapié de que este lugar es real, no es un invento de hombres, es bíblico aquí.
revisa tu Biblia, aún en la Reina Valera. En la Reina Valera revisa estos textos, Mateo 5:25, Mateo 18:32. Y quiero terminar con un texto de Pablo. Si Jesús lo afirma, lo dice, Mateo lo cree, lo escribe, lo publica, lo redacta, pues Pablo les hace, no segunda, les hace tercera. Creyéndole a Jesús y creyéndole a Mateo, Pablo habla de ese lugar y Pablo lo describe con fuego. Y dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice, pondrá de manifiesto la obra de cada cual, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la obra de cada uno. Si la obra de alguien, que alguien realizó, resiste, éste recibirá premio. Pero si se derrumba bajo las llamas, sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará. Pablo ya está afirmando que los que lleguen a ese lugar se van a salvar, pero no antes de pasar por ese fuego que pondrá a prueba nuestras acciones y nuestras obras. Por eso, mis queridos hermanos, es antibíblico creer que no existe ese espacio, porque Jesús lo dice, porque Mateo lo redacta y porque Pablo lo afirma. Ese lugar es un lugar de purificación. ¿De qué? De nosotros, de nuestra vida, de nuestra alma, para poder alcanzar la gloria de Dios y estar cara a cara, hasta ser dignos de estar delante de Dios en sus coros de alabanza, estar ahí con Él, de anhelar. ¿Quién no ha anhelado la presencia de Dios? Pues esa realidad de esa presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que nada puede estar ahí con mancha. Ahí tiene que haber todo blanco, todo resplandeciente, y para alcanzar ese resplandor, esa blancura de nuestra alma, habremos de pasar por este lugar, y Pablo lo dice. Queridos hermanos, no crean esas tonterías. Ponle el nombre que quieras. Nosotros los católicos hemos dicho, se le ha puesto por nombre desde los primeros siglos del cristianismo, de purgatorio. Ya Justino, Orígenes, Tertuliano, San Ambrosio han hablado de este lugar con célebres discursos. Por eso, mis queridos hermanos, no se dejen engañar con discursos de mentira, de odio, de falacias, que lo único que están haciendo es enganchar y hacer dudar a la gente y que dude de lo que realmente es bíblico. Esas doctrinas y enseñanzas son antibíblicas y se pudiera decir anticristianas, porque rechazan lo que Jesús dijo, lo que Mateo redactó y lo que Pablo afirma. Bendiciones.